Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzado. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos y amigas del equipo de apoyo del Instituto de Pastoral del Clero. Seguimos en nuestras reflexiones tratando este tema de las obras de misericordia. Hoy empezamos con las obras de misericordia espirituales. Las obras de misericordia espirituales pues son aquellas obras de caridad que hacemos en favor ya del bien espiritual de nuestros hermanos. Y hoy vamos a empezar con esa primera obra de misericordia espiritual, que es enseñar al que no sabe. Todo hombre que viene a este mundo necesita conocer. Y necesitamos conocer porque nuestra naturaleza no solo es física, sino que nuestra naturaleza es racional y es espiritual. Por lo tanto, no vivimos solo de necesidades, sino que en este mundo estamos llamados a encontrar la felicidad. Y lógicamente la felicidad la encontraremos en la medida que conozcamos la verdad. Nadie viene a este mundo conociendo, ¿cierto? Sabiendo bien quién es, sabiendo quién es Dios y sabiendo qué es esta realidad. Por eso necesitamos un proceso de aprendizaje y necesitamos pues también maestros que nos ayuden en este proceso de aprendizaje. Dios es nuestro primer maestro, siempre ha sido y siempre será nuestro primer maestro. Dios no quiere que el hombre viva en la ignorancia, porque es precisamente la ignorancia el principal peligro para que el hombre fracase en este mundo. La ignorancia porque el no saber quiénes somos, no saber realmente quién es Dios, no saber cómo deben ser nuestras relaciones con Dios, con los demás, con la naturaleza, pues lógicamente puede traer muchos problemas, desavenencias, violencia, que lógicamente es lo que pues a veces estamos contemplando en el mundo, ¿no? A veces tantos problemas, o digámoslo así, todos los problemas del mundo, todos los males, todos los pecados, pues son producto básicamente de la ignorancia. Por eso la ignorancia, podríamos decir, es nuestro principal enemigo. Y por eso Dios quiere que nosotros practiquemos esta obra de misericordia. Ciertamente esta obra de misericordia espiritual no está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, de donde estábamos extrayendo precisamente las obras de misericordia corporales, sino que esta obra de misericordia espiritual y las demás se encuentran diseminadas en la Sagrada Escritura, pero también las encontramos en palabras, enseñanzas y actuaciones de nuestro Señor Jesucristo. Empecemos diciendo que Dios se compadece de la ignorancia del hombre. Y esto lo podemos mirar desde el Antiguo Testamento, en aquel pasaje de Jonás en el capítulo 4, versículo 11, cuando Dios manda a Jonás a Nínive para que llame a esta ciudad a la conversión. Y precisamente Dios le dice a Jonás que él se apiada de Nínive porque son más de 120,000 personas que no conocen su derecha de su izquierda, que no saben distinguir su derecha de su izquierda. Como Dios precisamente manda a Jonás, pues para que le revele a estas personas de esta ciudad el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino de la paz, que solo lo pueden conocer a través de la palabra de Dios. Bien, también encontramos algo muy hermoso en el Antiguo Testamento, en el libro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9, cuando Dios se quiere dar a conocer a los hombres, pero el hombre por sí mismo
no puede conocer a Dios, necesita ayuda de otros. Por ejemplo, vemos precisamente en este libro de Samuel cómo Samuel escuchaba la voz de Dios, pero no discernía que era la voz de Dios. Y es precisamente el sacerdote Elí que le dice a Samuel: cuando te vuelva a hablar esa voz que estás escuchando, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces vemos cómo necesitamos también de maestros, de orientadores que nos lleven al conocimiento, particularmente el conocimiento de Dios. Necesitamos todos muchos conocimientos, pero básicamente hablemos de 4 aspectos que necesitamos conocer bien para vivir en armonía, porque el conocimiento nos ayuda a vivir en armonía. Necesitamos tener conocimiento religioso, y el conocimiento religioso lo necesitamos precisamente para conocer a Dios y tener relaciones armónicas con Dios. Necesitamos también el conocimiento moral, de lo que es bien, de lo que es mal, de lo que es justo, de lo que es injusto. Y este conocimiento moral es para perfeccionarnos como personas y para vivir en armonía con nosotros mismos. También necesitamos conocimiento social, es decir, el conocimiento de la sociedad, de las instituciones, el conocimiento de la ley civil. ¿Para qué? Para conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes y vivamos en armonía con los demás. También necesitamos conocimiento natural, conocimiento de la naturaleza. Un conocimiento de la naturaleza y de las cosas que nos lleve precisamente a vivir en armonía con las cosas, ¿cierto? A no ser simplemente consumidores de naturaleza, consumidores de cosas, sino entender también que somos protectores de la naturaleza, que estamos llamados a preservarla. Entonces, como ven, necesitamos muchos conocimientos, pero conocimientos que nos lleven a las relaciones armónicas con todo el conjunto. Bien, el principal conocimiento que necesitamos es el conocimiento de Dios. Y nadie mejor nos llevó al conocimiento de Dios que Jesucristo. Y por eso uno de los títulos más hermosos que damos a Jesús es el de Maestro. Jesús es nuestro Maestro. Él es de quien debemos aprender quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo vivir estas relaciones armónicas con toda la realidad. Jesús, primero que todo, nos enseña a compadecernos de los ignorantes. Allí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículo 34, nos dice que cuando Jesús llegó a cierto lugar, desembarcó, iba a ese lugar a descansar con sus discípulos, pero resulta que mucha gente fue tras ellos porque querían escuchar a Jesús, querían aprender más de lo que Él estaba manifestando, de lo que Él estaba revelando. Y nos dice que Jesús se compadeció de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor y se puso a enseñarles. Compadecerse de los ignorantes y enseñarles, sacarles de su ignorancia. Entonces, aquí vemos pues que esta obra de misericordia demanda primero que tengamos compasión de los ignorantes. Luego también vemos otro pasaje en Mateo 7, versículos 28 y 29, que Jesús también enseña a gente que aparentemente sabe. Los saduceos le están haciendo algunas preguntas a Jesús sobre la resurrección de los muertos porque ellos no creen en la resurrección. Y entonces Jesús les da una respuesta, ¿cierto? Les dice: ustedes están en un error por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Es decir, hay personas que creen saber y en realidad no saben. Y entonces aquí es bueno saber también cómo se manifiesta la ignorancia. Y pudiéramos decir que la ignorancia se manifiesta de 3 maneras. Primero, el no saber lo que uno debe saber. Y apliquémoslo en términos cristianos. A veces como cristianos no conocemos la Sagrada Escritura, no conocemos la doctrina de la Iglesia,
no conocemos tampoco los documentos eclesiásticos que nos hablan de temas de actualidad. Pues, como cristianos a veces no sabemos, ¿cierto? Y no sabemos lo que deberíamos saber para dar buen testimonio cristiano. Pero la ignorancia también es no saber bien lo que se debe saber, o saber mal lo que deberíamos saber bien. Es decir, sabemos algunas cosas de la doctrina cristiana, pero no las conocemos a profundidad. No nos hemos preocupado por conocer a profundidad la doctrina cristiana. Entonces también esta obra de misericordia la practicamos con personas que tienen conocimientos muy mínimos de la doctrina cristiana, de la Sagrada Escritura, del magisterio eclesial. ¿Para qué? Para que crezcan bien en conocimientos y puedan ser verdaderos apóstoles, verdaderos testigos. Y otro tipo de ignorancia es saber lo que nunca debimos haber sabido. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce cosas que son nocivas, pues estas cosas nocivas lo pueden llevar a uno a los vicios. Entonces hay cosas que nunca debimos haber sabido, pero que también representan ignorancia. Entonces a estas personas que saben cosas, pero que son cosas que no son buenas, que no son justas y que no los llevan, ¿cierto?, a una vida feliz, a una vida armónica con toda la realidad, pues también hay que sacarlos de ese conocimiento negativo, porque saben lo que nunca debieron haber sabido. Entonces tenemos esas ignorancias que como cristianos tenemos que ayudar a la gente a superar. Vinimos a este mundo, nos enseña el catecismo a tres cosas: a conocer, a amar y servir a Dios. Pero no podemos amar y servir a Dios sin primero conocerlo. Entonces, el conocimiento más grande que podemos transmitir a otras personas es el conocimiento de Dios. Darles a conocer a Dios, darles a conocer a Jesucristo, darle a conocer el Evangelio. Luego, lo debemos hacer con una total generosidad, como nos lo enseñó a hacer Jesucristo en el Evangelio. ¿Qué nos enseña Jesús? En el Evangelio de San Juan capítulo 15, versículo 15, Jesús les dice a sus discípulos: a ustedes no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre se los he dado a conocer. Todo lo que he oído de mi Padre, ¿cierto? Es decir, Jesús nos revela todo lo que Él sabe del Padre. ¿Pero para qué? Para que nosotros también podamos transmitir este conocimiento maravilloso, este conocimiento feliz, este conocimiento necesario a nuestros hermanos. Entonces, esta obra de misericordia espiritual, ¿cierto?, enseñarle al que no sabe, es una obra de misericordia fundamental. Y debemos enseñar a todos, es decir, compartir nuestros conocimientos, como les decía ahora, nuestro conocimiento religioso, nuestro conocimiento moral, nuestro conocimiento social y nuestro conocimiento natural. Tenemos que tratar de compartirlos con las personas y así ayudarles a ellas a vivir en una verdadera armonía con Dios, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Entonces, animémonos todos a practicar permanentemente esta obra de misericordia, pero también sepamos que tenemos que dejar que otros practiquen esa obra de misericordia con nosotros, porque ciertamente no lo sabemos todo, sino que estamos en un camino de crecimiento y que cada vez debemos ir adelante en este camino de conocimiento de Dios, de nosotros mismos, de los demás, de la realidad. Entonces, que sigamos este camino del hombre nuevo, sigamos este camino del hombre pascual, practicando las obras de misericordia como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que siga la ruta trazada con la mirada en su Salvador.